Entonces, ¿será que acá en Colombia, Julio, no hay exclusión a las minorías? ¿Será que no las hay? No, pues evidentemente lo que te decías, no necesitamos irnos hasta Qatar para poder ver ejemplos eh, radicales, porque acá mismo en Colombia lo estamos viviendo. Acá mismo en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos, de irrespeto, hay niños que se están muriendo de hambre en muchas regiones del país. Hay mujeres que están siendo violentadas por el simple hecho de cómo se visten, o de cómo se maquillan, o de cómo actúan. Hay miembros de comunidades minoritarias que están siendo señalados desde el seno familiar. Muchas veces inclusive uno no tiene que trascender a que hubo un muerto o hubo una catástrofe, sino que simplemente esa violencia empieza desde la familia, desde el momento en que la niña va a salir y le dicen: usted porque el papá machista, usted porque usa esa minifalda, es que acaso a quién va a provocar, ¿sí? O acaso con quién se va a ver, ¿sí? Entonces desde ese pensamiento allí, o desde que la mamá dice que respeta, digamos, lo que a los homosexuales, pero en silencio ora porque su hijo no sea homosexual. Entonces, digamos lo que, qué tipo de aceptación estamos viviendo en ese momento, cuando tal vez repudiamos que porque hayan violado a una mujer, que porque llevaba minifalda, cuando yo como padre de familia juzgo a mi hija que porque lleva una ropa corta, o cuando yo como madre de familia oro o me niego a aceptar a mi hijo por sus preferencias sexuales. Entonces, inclusive acá en Colombia y en muchas partes del mundo, empezar con ese cambio de educación es muy difícil. Es difícil romper todas esas barreras y todos esos paradigmas que desde pequeños han infundado. Yo soy un pensador de que el mundo sería tan bonito donde no estigmatizáramos cosas como, ejemplo, los carros son para los niños y las muñecas son para las niñas. El rosado es para las niñas, el azul es para los niños. Escuchamos en las escuelas, inclusive a los mismos niños, como crecemos como con esa cultura, entonces infundimos eso y eso lo trascendemos a nuestras nuevas generaciones. Entonces, no corra como niña, no llore porque eso es de niñas, y a la niña no juegue fútbol porque eso es de niños. Entonces, como que desde pequeños le quitamos esa inocencia a esos pequeños que en realidad la tienen y en realidad carecen como de esa malicia que ya el ser humano, inclusive sus papás, se la empiezan a infundir con comentarios como ese, ¿sí? No soy profesor de primaria ni de las edades iniciales, pero sí he logrado percatarme y pues involucrarme con niños de edades muy pequeñas, y uno ve esa inocencia. Entonces uno ve al niño contento alzando la banderita rosada y el niño no le ve malicia de nada, pero ya ve al de grado sexto burlarse al compañero que utiliza un buzo rosado. Sí, entonces ya ahí cuando uno ya ve cómo se contamina este niño. Entonces lo que uno de mis utopías sería esa, en la que el mundo dejara de crearnos a uno como ser humano un listado de qué hacer porque soy hombre o qué hacer porque soy mujer. Simplemente somos seres humanos, y desde que no afecte, ¿en qué te afecta que alguien utilice el color rosado o que la niña juegue fútbol? En nada. Pienso yo que no afecta en nada. Entonces, ¿por qué tenemos que estigmatizar y señalarlo de esa manera? Sí, claro que sí. Ahorita en Qatar hubo un jugador que es representativo allá de Qatar que dijo que la homosexualidad era un problema mental. Se refirió así, la homosexualidad era un problema mental. Y pues las personas de pronto nuevamente tienen que irse para que un jugador de Qatar, que ni siquiera uno sabe cómo se llama, ¿cierto?, diga una cosa de esas, sino escandalizarse para ver las cosas que están pasando aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, donde hay ese tipo de exclusión y hay ese tipo de maltrato pues para todas las minorías. Entendiendo que pues acá en Colombia no debería existir eso. Qatar es un lugar donde tiene una religión diferente, donde tiene una constitución diferente, es una monarquía, ¿cierto? Se supone que acá en Colombia nosotros tenemos una democracia y tenemos una constitución pues diferente a la de allá, partiendo que la constitución de nosotros, la colombiana, es una constitución pluralista, que admite a todas las minorías. Aquí todos nos podemos desarrollar libremente y pues no se nos tiene que juzgar por eso. Ahora, es indiferente que usted tenga ese sesgo cultural, ¿cierto?, que lo limite y no pueda pensar que pues hay personas que tienen, digamos, situaciones diferentes. Entonces, pues por lo mismo se comportan diferentes. No sabría cómo definirlo. ¿Por qué no lo puedo definir? Pues en mi caso, digamos, yo no soy homosexual.
¿cierto? Entonces yo no puedo entrar a opinar, ¿cierto? Sobre un tema que no puedo dominar, porque es un mundo que desconozco, yo diría que casi que totalmente. Cuando hay un problema médico, pues uno llama, cuando hay un problema de salud, uno llama al médico, ¿cierto? Cuando hay un problema de leyes, uno llama al abogado, ¿cierto? Pero cuando uno habla de justicia, pues todo el mundo llega a opinar. Y llega a opinar, por ejemplo, hablemos de minorías, hablemos de los animalistas, hablemos de los LGTBI, hablemos de las negritudes, ¿cierto? Son personas que ellos particularmente tienen unos problemas que solo ellos en su momento pueden conocer y no todos podemos conocer ni hablar ni opinar sobre ellos. Entonces en ese momento nosotros como colombianos, como latinoamericanos, ¿cierto? En muchos momentos como tercermundistas. Como tercermundistas, ¿cierto? Cometemos ese tipo de errores y entramos a opinar de cosas que ya no nos corresponden, sin entender que usted, culturalmente, tiene que respetar a una persona y en derecho a esa persona le corresponden las mismas cosas que le corresponden a usted, ¿cierto?